Mucho gusto. Soy Alejandro Silvestre Novo Gastaldi y a continuación presento el tema de estudio de resonancia ferromagnética con bombeo de spin en el aislante topológico de selenuro de bismuto. El objetivo de esta investigación fue caracterizar la conversión de corriente de spin a corriente de carga a través del método de resonancia ferromagnética con bombeo de spin en los materiales de selenuro de bismuto, platino e iridio. La relevancia de esta investigación radica en las potenciales aplicaciones de la espintrónica. La espintrónica es el campo que busca usar efectos magnéticos, efectos que dependen del spin, para procesar o almacenar información. Un ejemplo familiar son los discos duros, donde se usa propiedades magnéticas para almacenar información. El siguiente paso es usar perturbaciones magnéticas que, al asignarles un valor lógico, podemos procesar o transportar información. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos cómo la zona de las perturbaciones se les asigna un valor lógico de 1, tal que en ausencia de perturbaciones se les asigna un valor lógico de 0. Esto promete dispositivos que no se calienten tanto por efecto Joule y donde además se puede almacenar mayor información en un menor espacio. En particular, la relevancia de nuestra investigación radica en que analizamos la forma de transmitir información entre un dispositivo espintrónico y uno electrónico, entre corrientes de spin y corrientes de carga. Entonces, ahora abordaremos cuáles son los efectos que pretendemos observar y cuáles son los parámetros que nos interesa observar. Primero, el efecto base es la precesión de la magnetización. Para este consideramos el sistema de un material ferromagnético. Este sistema está inmerso en un campo magnético fijo, de tal manera que la magnetización tiende a alinearse a ese campo magnético. Pero, ¿qué sucede una vez que nosotros inyectamos este sistema un campo magnético oscilante en el tiempo? Lo que pasa es que la magnetización empieza a precesar respecto a su dirección de equilibrio. En particular, esta dinámica tiene un fenómeno de resonancia, de tal manera que este fenómeno también es conocido como resonancia ferromagnética, FMR. Aquí podemos identificar en un primer momento que electrónicamente no vamos a poder analizar este sistema. Con la electrónica es difícil medir una magnetización. De tal manera que vamos a proponer dos posibles caminos para poder tener un parámetro observable a partir de esta dinámica de la precesión de la magnetización. El primer camino es considerar el efecto de bombeo de spin más el efecto inverso Hall de spin, un efecto de conversión de corriente de spin a corriente de carga. En la segunda dinámica, tenemos que usaremos la magnetoresistencia anisotrópica. Entonces, para la primera dinámica, partimos del efecto de bombeo de spin. Planteemos el sistema del material ferromagnético ya teniendo una precesión de la magnetización. Pero ahora a este sistema acoplémosle una capa de material no magnético. Y lo que ocurre es que un desequilibrio en los estados de spin en el material ferromagnético provoca una corriente de spin que está siendo bombeada a través de la interfaz entre los materiales ferromagnético y no magnético, de tal manera que la corriente de spin logra atravesar el material no magnético. Esa corriente de spin tiene un efecto que va decreciendo conforme nos alejamos de la interfaz. Pero entonces, ya consideramos que la corriente de spin logra atravesar al material no magnético. Y lo que sucede ahora es que, por efectos de dispersión, se genera una corriente de carga transversal a esta corriente de spin. De tal manera que esta corriente de carga ya la podemos asociar a un voltaje observable que podemos medir a través de los electrodos que representamos como amarillo. Entonces tenemos un voltaje observable a partir de toda esa dinámica. Y de la manera que nos interesa caracterizar este efecto de conversión de corriente de spin a corriente de carga es a través de una tasa de conversión, una tasa entre las corrientes. Esta tasa es llamada el ángulo Hall de spin y es lo que nos interesa caracterizar en esta investigación. Entonces, toda esa dinámica es conocida como resonancia ferromagnética con bombeo de spin. Y lo que obtenemos es un voltaje observable, algo que podemos medir. Y este voltaje va a ser proporcional al ángulo Hall de spin, lo que nos interesa caracterizar, que a su vez también es proporcional a un término de amortiguamiento de la magnetización, de cómo se amortigua al precesar, un término
que depende de la conductancia en la interfaz de la corriente de spin, y un término que depende de cómo profundiza la corriente de spin en el material no magnético. En la segunda dinámica, vamos a considerar el efecto de la magnetoresistencia anisotrópica. Entonces, la magnetoresistencia anisotrópica es un efecto en el cual hay una variación en la resistencia que siente una corriente que atraviesa el material ferromagnético, dependiendo de la dirección entre la corriente y la magnetización. Aquí, por ejemplo, en la imagen, tenemos un caso en el que la corriente que atraviesa el sistema es paralela a la magnetización, de tal manera que tiene un cierto valor de resistencia. Pero lo que sucede es que cuando se genera un ángulo entre esta corriente de carga y la magnetización, entonces esa resistencia comienza a variar. Este efecto es caracterizado a partir de una diferencia de resistencias. La resistencia considerando la magnetización y corriente en paralela respecto a cuando son perpendiculares. Y ahora vamos a tomar ese efecto e incorporarlo en nuestra dinámica de resonancia ferromagnética. Primero entonces tenemos el sistema anterior, y a través de los electrodos hacemos pasar una corriente de carga directa a través de la bicapa. Lo que sucede entonces es que nosotros prendemos el campo magnético fijo y la magnetización se alinea a ese campo magnético. Pero una vez que nosotros inyectamos el campo magnético oscilante, la magnetización comienza a precesar. El detalle es que debido al cambio de dirección de la magnetización, entonces hay un cambio de dirección entre la corriente y la magnetización. Se forma un ángulo, de tal manera que vamos a estar considerando que esa resistencia está variando en función al ángulo de precesión, θc. Y esa variación que va a sentir la corriente de su resistencia se va a traducir en un voltaje observable que va a variar en función de cómo está variando la resistencia. De tal manera que a partir de este voltaje podemos estimar el ángulo de precesión de la magnetización, y a partir de este ángulo podemos estimar la amplitud del campo magnético oscilante que se está inyectando. Esto es importante porque este parámetro de la amplitud del campo magnético oscilante es crucial para poder determinar el ángulo Hall de spin, que es el que nos interesa determinar en esta investigación. Entonces, ya tenemos idea de los efectos que estamos observando y cuáles son los parámetros observables, por lo que ahora queda abordar a cómo era el experimento. Y ya tenemos una pequeña idea base, de que la base es que consiste de una bicapa de material ferromagnético y no magnético. Respecto al material ferromagnético, usamos cobalto-fierro-boro, cobalto-fierro y permaloid. Este material es importante porque aquí es donde se genera la resonancia ferromagnética y la magnetoresistencia anisotrópica. Sin embargo, el material no magnético capta un poco más nuestro interés debido a que en él es donde se genera el efecto de conversión de corriente de spin a corriente de carga. El material que utilizamos fue selenuro de bismuto. Es un aislante topológico y fue elegido debido a que estos materiales muestran efectos fuertemente dependientes del spin, de tal manera que cabría esperar que tengan un fuerte efecto de conversión de corriente de spin a corriente de carga. Además, usamos platino e iridio. Estos materiales ya habían sido previamente caracterizados por el equipo de investigación, de tal manera que sus resultados nos permitirían validar los nuestros. Entonces, aquí estamos mostrando un corte transversal de nuestro dispositivo. Y primero, fijémonos en la bicapa, la zona roja y azul. Esta está depositada sobre un sustrato, es un material aislante. Sobre la bicapa también se deposita otra capa de material aislante, que va a separar de estos tres contactos amarillos. Estos son electrodos, son materiales conductores. En amarillo también se representan los materiales conductores. Entonces, primero fijémonos en los materiales conductores en los extremos, los que dicen contacto DC. Estos están conectados directamente a la bicapa, de tal manera que con estos podemos medir un voltaje directo, observable, que esté atravesando la bicapa, o bien podemos a través de estos inyectar una corriente de carga directa que va a atravesar la bicapa. Aquí, en los contactos del medio, aislados de la bicapa eléctricamente, se hace pasar una corriente alterna a través del contacto del medio, de tal manera que por ley de Ampère va a generar un campo magnético oscilante.
Es decir, el campo magnético oscilante es generado dentro del mismo dispositivo. En cambio, el campo magnético fijo es generado externo al dispositivo. Para comprenderlo un poco mejor, vayamos a ver una vista superior. Consideremos que esto era un corte transversal, como si cortara esta imagen en dos, o esta imagen en dos. Aquí en la parte superior vemos una foto del dispositivo. Abajo vemos el esquema asociado a esa foto. Entonces, en los rectángulos superiores e inferiores son los contactos directos, con los que medimos a través de la bicapa. La bicapa está en esta zona debajo. Y los demás 3 contactos, que son más largos, son los que funcionan como una antena, en los cuales hacemos pasar la corriente alterna que va a generar el campo magnético oscilante, a través de este contacto del medio. Entonces, lo que hacemos es tomar este dispositivo y colocarlo dentro de un electroimán, de tal manera que el electroimán va a generar el campo magnético fijo, es externo a nuestro dispositivo. Y ahora lo que hacemos es conectar la antena, esos 3 contactos, a un generador de señales analógicas. Y conectamos los contactos de corriente directa a un amplificador lock-in y a una fuente de corriente. Aquí podemos ver imágenes del equipo experimental que utilicé. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha la muestra. Aquí estaba el dispositivo que estaba utilizando. Este se coloca en una cámara de vacío entre los electroimanes. Tapando la cámara de vacío, teníamos un microscopio acoplado a una cámara, de tal manera que podíamos seguir observando el dispositivo y manejar las puntas que van a conectar la electrónica al dispositivo, al generador de señales analógicas y a la fuente de corriente. Entonces, ya tenemos una idea de los efectos, de lo que buscamos observar y de cómo fue el experimento, de tal manera que ya podemos pasar a abordar el análisis de resultados. Lo primero que conviene analizar es qué es lo que observamos directamente al realizar unas mediciones. Entonces, aquí la condición que se plantea es, tenemos una frecuencia asociada al campo magnético oscilante. La fijamos, por ejemplo, 10 GHz. Y ahora lo que hacemos es variar la magnitud del campo magnético fijo, el HDC. Es fijo porque no está variando en dirección, pero justo en las mediciones hacemos variar su magnitud, de tal manera que observamos el voltaje y conforme varía su magnitud, observamos un pico de resonancia. De este pico extraemos la magnitud del campo magnético fijo, HDC, al que se da la resonancia. Sería como aquí en este eje. Y la anchura a la altura media del pico. Lo que hacemos es realizar un ajuste de la magnitud del campo magnético fijo al que se da la resonancia respecto a la frecuencia de resonancia. De tal manera que podemos estimar con este ajuste que vemos a la izquierda la magnetización efectiva en nuestro dispositivo. A la derecha vemos el ajuste de la frecuencia respecto a la anchura de los picos de resonancia. Aquí el ajuste es lineal y a partir de este podemos determinar este término alfa Fn, que es el término que está caracterizando el amortiguamiento de la magnetización en el momento de precesión. Estos dos parámetros, la magnetización y este parámetro alfa, son importantes para poder calcular el ángulo Hall de spin, lo que nos interesa. Además, para realizar el análisis de la magnetorresistencia anisotrópica, necesitamos inyectar una corriente de carga directa. Aquí, primero, fijémonos en la gráfica verde. Aquí no se ha inyectado una corriente de carga. De tal manera que lo que estamos observando es un voltaje asociado a la resonancia ferromagnética con bombeo de spin solamente. Una vez que nosotros inyectamos la corriente, vemos una variación en la magnitud de los picos, en su altura. Ese cambio lo asociamos a la magnetorresistencia anisotrópica con resonancia ferromagnética, a este voltaje. De tal manera que teniendo esos voltajes identificados y teniendo la magnetorresistencia anisotrópica caracterizada en el dispositivo, podemos entonces calcular el ángulo de precesión
respecto a las frecuencias y a partir de este calcular la amplitud del campo magnético fijo. Con todos esos parámetros ya podemos calcular el ángulo Hall-Spin, que en el caso del material de platino de 4 nanómetros, observamos uno de 3.6%. Aquí estamos reportando un cociente entre el ángulo Hall-Spin de iridio entre el de platino. Esto además tiene la condición de que se hizo asumiendo que la amplitud del campo magnético oscilante es igual a 1. De aquí obtuvimos el valor de 0.27, que podemos comparar con el valor reportado de 0.26, siendo que este valor fue calculado en estas condiciones. Aquí lo que se hizo fue, no se tenía la manera de calcular esta amplitud del campo magnético fijo, de tal manera que no se podía reportar los valores individuales, pero se reportó un cociente asumiendo que la dependencia se iba a anular. Eso implica suponer que las antenas entre los dispositivos eran equivalentes, lo que tampoco es fácil de suponer. En nuestro caso, como usamos el método de resonancia ferromagnética con magnetoresistencia anisotrópica, podemos calcular la amplitud del campo magnético oscilante de tal manera que podemos reportar el valor del ángulo Hall-Spin de forma individual para cada material. En el caso de platino, observamos uno de 3.6% del ángulo Hall-Spin y de iridio un 1.2%. Esto recordamos que es la tasa de conversión de corriente de spin a corriente de carga. En el caso de el selenuro de bismuto, con cobalto-fierro observamos un ángulo Hall-Spin de 0.19% y con permaloy de 0.13%. Aquí, lo primero que puede llamar mucho la atención es una gran incertidumbre. Para darnos una idea de lo que está sucediendo, analizamos la magnetización efectiva respecto al cambio de grosor del material no magnético. Entre todos los dispositivos, en principio, se suponía que las capas de material ferromagnético, en este caso cobalto-fierro-boro o cobalto-fierro, eran siempre del mismo tamaño, 5 nanómetros. De tal manera que cambios en la capa del material no magnético no deberían de modificar demasiado la magnetización, que es algo que ocurre principalmente en el material ferromagnético. Entonces, por ejemplo, para el platino o iridio, vemos cambios pequeños entre los distintos dispositivos cuando la capa era 2 nanómetros o cuando era 15 nanómetros. Cambios del orden de 5%, lo cual es razonable. Pero aquí, para el selenuro de bismuto, observamos que entre esos dispositivos hubo cambios del orden de 50%, lo que está indicando que en realidad estas capas, que en principio eran equivalentes entre todos los dispositivos, iguales, de 5 nanómetros, sí podían tener o distintos grosores o defectos que estaban comprometiendo la calidad de nuestros resultados. Entonces, para concluir, se logró caracterizar el efecto de conversión de corriente de spin a corriente de carga en platino, iridio y selenuro de bismuto. Eso se realizó usando el método de resonancia ferromagnética con magnetoresistencia anisotrópica, donde podíamos calcular la amplitud del campo magnético oscilante, el cual es crucial para poder determinar el ángulo Hall-Spin de forma exacta. A su vez, se propuso un método de refinado en el cual se identificaban asimetrías o se analizaban parámetros equivalentes entre dispositivos, de tal manera que podíamos analizar la calidad de los dispositivos y por ende la calidad de los resultados. Como trabajo a futuro, solo quedaría proponer profundizar en un estudio sobre el proceso de síntesis de estos dispositivos, el cómo se crean, así como realizar un estudio para amplificar el voltaje de resonancia ferromagnética con magnetoresistencia anisotrópica, debido a que algunas veces este voltaje quedaba en el orden del ruido, lo cual también compromete la calidad de los resultados. El incrementar este voltaje es posible al incrementar la corriente directa que se está inyectando, pero se debe de hacer con cuidado debido a que se podría quemar la bicapa y por ende comprometer el dispositivo. Sin más, solo me queda agradecer por su atención. Muchas gracias.